Me compré un pase rápido para saltarme toda la fila del tianguis. Una fila que yo creía que iba a estar aquí afuera y llego y no hay nadie. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Barcelona, España, y hoy vamos a visitar un tianguis en el que dicen que todo, absolutamente todas las prendas que encuentres cuestan 1 euro, que sería el equivalente a 20 pesos mexicanos. Te voy a poner un poquito de contexto, pues resulta y acontece que ellos presumen ser tan organizados que tienen hasta su propia página web. Puedes entrar y ver la fecha de cuáles van a ser los precios, los horarios y sobre todo la dirección, porque no siempre se ponen en el mismo lugar, pero de repente por ahí tienen mercadillos de 2, 3, 4, 5 euros, le va cambiando el precio, supongo que depende de la calidad de los productos. Y como siempre, el primer mundo golpeándonos la cara, me compré un pase rápido para saltarme toda la fila del tianguis. Una fila que yo creía que iba a estar aquí afuera y llego y no hay nadie, pero a lo mejor ya pasaron porque vengo llegando por ahí de mediodía. Y tú sabes cómo es esto, el que llega temprano se lleva las mejores piezas. Vamos a ver si valió la pena esos casi 6 euros que pagué por saltarme la fila y sobre todo a ver si encontramos una que otra cosita que valga la pena comprar. Ya vamos a entrar, no sabemos cómo funciona bien la cosa, pero de que vemos gente que pasa con bolsitas es real. Pero bueno, vamos a ver qué tan buena está la cosa aquí. Tiene rampa para silla de ruedas o si vienes con carriola, lo que sea, tu carrito, tu maleta para que te lleves tus compras, puedes subir por esta rampa. El lugar la verdad es que se siente como muy pintoresco, está muy bonito, está lleno de grafitis, de todo un poco. Me encantó, 10 de 10. Ya entramos, llegamos con nuestro QR, te lo escanea una chica en la entrada con su teléfono. Y sí, para entrar aquí tienes que comprar una entrada que cuesta 3 euros, ¿ok? Para que puedas aprovechar las ofertas. Entonces sí te recomiendo que compres varias cositas para que el precio de la entrada valga la pena, aunque simplemente creo que está curioso venir a ver qué te encuentras. Ahora sí te cuento porque adentro no pude grabar hablando, pues narrándote la situación, lo que estos bellos ojos veían, porque la música estaba muy fuerte y me iban a quitar la desmonetización, bello, y a mí me gusta mucho el dinero. Pues mira, vamos a empezar con datos importantes. ¿Cómo se llama este género de mercadillos o quiénes son los que los organizan? Para empezar, a mí nadie me invitó, ¿viste? Te lo voy a decir de una vez, yo vine por chismosa, básicamente. Pero los que organizan este bazar los puedes encontrar en todas las redes sociales. Se llaman Tu Market, que por cierto muy buena onda todos, mira, no tuvieron ningún problema con que yo andara por ahí con mi cámara, porque sí me han corrido, ¿viste? Y grabo escondida porque no me interesa. Entonces, si un día tú quieres venir a uno de estos, los buscas en su página web, checas la dirección, ves los horarios. Al que yo vine empieza desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero cuando les toca un fin de semana bueno, lleno, me dicen que la gente empieza a llegar desde las 7 o desde las 8 de la mañana, que esperan 2, 3 horas para hacer los primeros en entrar para poder agarrarse la mejor mercancía. Entonces ahí es donde sí aplica tu pase rápido. Usted ve la fila de 2, 3 horas y dices, no, bello, conmigo no, y se pasa rápido. A mí no me tocó eso, no lo usé porque nos tocó un fin de semana tranquilo y me comentan que es porque este fin de semana tocó un festival y la mayoría de las personas que vienen acá son gente joven que posiblemente están pasando la cruda, andan borrachos todavía y por eso no vinieron al mercadillo. Entonces, si tienes pensado venir a Barcelona, España y de repente se te olvidó traer un pantalón, te hizo falta un abrigo, pero no quieres gastar muchísimo y se te antoja visitar este tipo de mercadillos, recuerda que siempre puedes contar y contratar el servicio de internet de Holafly. Es muy fácil de usar, solo tienes que entrar a la página web o a la aplicación, colocas tu destino y te van a salir todos los planes de internet ilimitados. Solo tienes que elegir por cuántos días necesitas tu plan y en cuestión de segundo te va a llegar un mensajito a tu WhatsApp con un código QR que debes de escanear, tu teléfono lo va a detectar. Le das a activar plan celular y en automático
automático tienes internet 5G para que puedas meterte en la página web, comprar tu entrada, poner la dirección y llegar en metro a su mercadito sin que se me pierda. Aquí te voy a dejar mi código de descuento ARI para que vengas al mercadillo, te ahorres unos realitos, porque siempre empacando algo se nos olvida, algo nos falta y sinceramente no es necesario estar gastando tanto. Cuando entramos, la primera impresión que tuve es que todo se veía muy pero muy organizado. Habían muy pocas cosas como tirada en el suelo. De hecho eran como en total unas 5 mesas locas que eran donde avientan como la ropa y tienes que estarle buscando, porque la mayoría de las prendas estaban colgadas en ganchos. Repito, las cosas no están por talla, todo está revuelto, tú tienes que ir buscando lo que te sirve. Pero me dio la impresión de que el lugar se sentía muy limpio, muy amplio, muy organizado. Miren cómo se veía todo el salón. Me encantó. De hecho, hasta te puedes medir la ropa. Esto no existe en muchos tianguis, ni mercaditos, ni ropas de segunda mano. Normalmente, así como lo ves, así te lo llevas. No, ellos aquí colocaron 3 carpas y 2 espejos. Entonces la gente entraba, se medía, para que así no compres por comprar. Porque qué tal llegas a tu casa y no te sirve la ropa, entonces pues ¿para qué la compré? Ya sé lo que estás pensando. Tú dirás, sí, pero es ropa que a lo mejor está tirada ahí, es ropa de segunda. Fíjate que las cosas que nosotras nos probamos no tenían ni mal olor, ni olían ni a polvo, tenían un olor neutro. Sinceramente no estaban podridas, pues estaban muy bien. En este mercadillo no había como tantos puestitos de vendedores independientes, solo había 2 y vendían joyería. Me dijeron que sinceramente hoy no era un buen día, no era un fin de semana rentable para ellos porque no había tantísima gente, porque ellos tienen que pagar aproximadamente unos 35-40 euros más o menos por colocarse ahí, y cada una de las piezas que venden cuesta entre 1 euro o medio euro, quiere decir entre 10 pesos o 20 pesos mexicanos. Y la verdad es que tienen cositas muy curiosas. Hay cosas que venden en 3x1, tienen pulseras, aretes, collares, una gran variedad de anillos, cinturones, y habían muchos aretes como curiosos. Habían unos con forma de tijeras, incluso habían unos con forma de cucharas, que por cierto yo compré esos, los tengo por aquí, imagínate, y ahí decía que eran de acero inoxidable y yo los compré para mi suegra porque esa mujer tiene una obsesión con coleccionar cucharas. Yo cada vez que voy a algún lugar yo le compro una cuchara a ella porque a ella le gustan las cucharas para su salsita picante. Entonces mira, esto nunca se lo he visto a ella y creo que no tiene unos zarcillos de cuchara. Entonces mira, para mi señora suegra me llevo aquí unos aretitos de cuchara, ojalá que le gusten. Incluso tenían encendedores así como muy cool, con brillitos rosado, azul, morado, y la gente se sorprendía muchísimo porque les decían 50 centavos y las chicas, ¿de verdad? Sí, 50 centavos. O sea, los precios son una locura. Y yo creía que nada más era como este espacio cuadrado y yo dije, wow, ok, está cool, está muy organizado, pero como que está chiquitito. Y de la nada encontré una puerta y me metí por ahí y había más ropa colgada, otras mesitas locas, había muchísimo más ropa. Incluso veías como a los trabajadores metiendo como la ropa en los ganchitos para volverla a colgar, porque muchas veces la gente la agarra y dice, ay, no me sirve, y tira por ahí el gancho, tira por ahí la ropa. Entonces como que los trabajadores van recogiendo como la ropita, otra vez los ganchos para volverla a organizar, volverla a colocar para que pues los demás la vean. De hecho, para mantener el lugar organizado y motivar a la gente a ganarse un descuento, ellos te proponen que si tú le llevas las perchas y si juntas más de 50 te dan 1 euro con el que te puedes comprar solo una prenda, pero mira, tal vez puede ser una prenda muy valiosa. Ahí estuvimos mi mamá y yo ahí agarrando todos los ganchos y nos hicieron un bello descuento, mira, pero nosotras contentas. Hay algo, una dinámica que pusieron tipo para que ayuden a ordenar y tal. La gente suele dejar tiradas las perchas, entonces hicieron como una dinámica de que si juntas 50 perchas te vale por una prenda. Y yo le estaba diciendo a ella, porque se compró 2 cosas, le dije, hubieras juntado 100 perchas y lo ibas a llevar gratis. Claro, digo, mejor ya, todavía. pero para cuando los juntes, madre mía. Sinceramente yo estaba bastante confundida porque yo creía que había que colgar la ropa que estaba tirada y llevárselas en el gancho para que te hicieran el descuento, pero ya luego me explicaron que no, que con solo el puro gancho la percha estaba bien. Y mira, ya yo andaba con mi canasta por todo eso y yo, ay,
ay, mira, te recogí la ropa también, hazme más descuento. O sea, no entendí, chava. Yo organicé todo el mercadillo con mi mamá. Siento que lo mejor que vi fue la zona como de pantalones. Se encuentran pantalones en muy buen estado, vi pantalones con etiqueta. La verdad es que se veían como de muy buena calidad, pero obviamente es cuestión de suerte porque puede estar precioso, pero tal vez no es tu talla, tal vez no te sirve. Habían falditas súper lindas, pero si no te queda, no te queda. Ahora, lo que yo sí sentí que no valía como tanta la pena era como la mesita donde estaban los bolsos, las carteras, porque se veían como muy maltratadas, muy desgastadas. No hace sentido que te compres algo roto, al menos que lo vayas a transformar, a convertirlo en otra cosa, alguna otra prenda. Pero así a simple vista, mira, a mí no me hacía mucho sentido. Una de las cosas que vi y dije, wow, qué lástima que me quedó como un poco apretado, fue este abrigo que se ve la marca, es de Mango. Estaba perfecto, tenía todos los botones, no estaba roto, estaba de verdad perfecto, pero sentía que cuando movía los brazos como que me apretaba los hombros, entonces no me quedó otro remedio que regresarlo, colgarlo, porque para qué llevarme algo que no me iba a servir. La verdad es que yo no tuve suerte, aquí mi mamá fue la que salió ganadora porque ella se estuvo mide y mide y mide y a la señora le quedó todo perfecto. A mí me quedaban como o muy grandes o muy apretados, como que no tuve suerte en encontrar algo que me gustara de mi talla, pero estuvo buenísimo lo del probador porque pudimos descartar muchas cosas que habíamos metido a la canasta y que nos gustaron y al final solo nos quedamos con 11 prendas. Ahora sí les voy a mostrar todo lo que compramos. Aquí hay 11 piezas, quiere decir 11 euros, pero como nosotros recogimos nuestros ganchos, nos cobraron solo 10 euros, que sería el equivalente a 200 pesos mexicanos. O sea, todo esto es de mi mamá. La señora dijo, ya aquí soy, renové el closet con 200 pesos. Claro que sí, me encantó todo. Empezamos con este chorcito que es como medio blanco. Vean esto, está espectacular, no tiene ni una mancha. El único detalle que le veo es que aquí el cierre está un poquito pelado, pero chama, si te vieron el cierre, porque sinceramente estaban buscando, vete. La gente no te va a estar mirando ahí. Eso no importa. 10 de 10 al short. Lo siguiente es este pantalón. Que vean esta calidad. Está súper lindo. Ni siquiera se le borró las letras que tiene aquí. O sea, esto no fue usado lo suficiente. Me encantó. Por aquí tenemos esta chaqueta que sinceramente está súper cool. No sé si está desgastada o el diseño es así, ¿sabes? Pero mira, se le ve espectacular. Los botoncitos ni siquiera están pelados. Por 1 euro. Bellísimo. Por aquí tenemos un suétercito, bueno, más bien un chaleco que es como estilo oversize, ¿no? Queda como algo así. La verdad es que no está nada mal. Tiene completamente todos los detalles. Paso la prueba. Una blusita que la verdad se ve bastante elegante. Es que vean esto. Está preciosa. De igual manera el cierre se le ve un poquito peladito, pero nada grave. Funciona. Sube y baja el cierre. Caminando rapidito. Se ve espectacular. Esta es la joya. Yo creo que esto fue lo mejor que encontramos. Este pantalón que es marca Massimo Dutti. Fíjate que esta marca no es como que sea de las más caras, pero tampoco es de las más baratas. Un jean de Massimo Dutti si te viene costando como entre unos 50, 80, 90 euros. Barato, barato que tú digas no es, y ella se lo compró en 1 euro, ¿sabes? O sea, está increíble. Vean qué bonito está. Este pantalón parece que ni siquiera fue usado y se le veía increíble, ¿ok? Le quedó al pelo. Por aquí hay otro pantalón que este es como de pana de gamuza. Igualmente, miren la calidad de la tela, está perfecto, se siente muy suave, no tiene ni una mancha, no está roto. Yo siempre me doy cuenta si las cosas fueron muy usadas por los botones, pero el botón ni siquiera se ve rayado. El cierre sube y baja súper rápido, todo le funciona. No, hombre, la señora encontró unas cosas maravillosas. Esta de aquí es tipo una camisita, un chalequito como de vestir, que el único detalle que yo le vi es que por aquí por la etiqueta está un poco como manchado, como amarillento, pero bella, es la etiqueta que se manchó, o sea, la prenda está hermosa. Este de aquí es como una camisa manga larga doble, tiene sus botoncitos, o sea, es pegado y parece que tuvieras como un saco con camisa, pero es una sola prenda, y ella se la probó con un pantalón marrón que se veía muy
elegante, o sea, tiene una pinta completa por unos cómodos 2 euros y tú no pensarías que costó esos 2 euros esta pinta porque esa mujer se veía costosa y lo sabes perfectamente. Un suéter verde, la verdad es que está igual, está en muy buenas condiciones. Nuevecito está esto, mira, es que ni un hilo mal puesto tiene por ahí, está bellísimo. Y por último, por aquí tenemos este chalequito de jeans de mezclilla que la verdad está súper lindo. Vean los detallitos aquí en el bolsillo. Lo único que se le ve así como rarito es este hilito que se le fue ahí, pero eso se le corta y ya, porque el otro bolsillo está pero perfectísimo, solo un hilito por ahí como mal puesto. De resto no se ve ni tan lavado, ni tan gastado, ni tan usado. Fueron excelentes compras, diré que estoy muy envidiosa, pero estoy contenta por Maíta porque la señora lo dio todo, ¿ok? Revolvió todo el mercadito, pero valió la pena. Y te preguntarás, ¿de dónde sale tanta ropa? ¿Por qué es tan barata? Porque estamos hablando de prendas de 1 euro. La verdad es que es muy sorprendente y te lo explico. Esto sucede en muchos tianguis, en muchos mercaditos, es lo que pasa. Esta ropa básicamente viene de donaciones, ¿no? Mucha gente dona su ropa, lo que sea que tengan ahí en su casa, simplemente porque pues ya no les queda, no les sirve o simplemente ya no les gusta y se las llevan a centros de donaciones. Estos centros de donaciones venden esa ropa por paca, por bultos, y llegan personas como los que organizan este tipo de mercadillos, los compran por paca, rentan un lugar, contratan empleados, que eso está muy bien porque hay un círculo económico, generan empleos y luego los abren al público y viene mucha gente que tal vez busca ahorrarse un dinerito o simplemente no les alcanza para comprar la prenda en una tienda y les cueste 20, 30, 40, 50 euros más. Entonces, mira, es un ganar para todo el mundo. Y la verdad que el lugar en donde está el mercadillo, donde se ponen, me encanta porque hay mesitas, te puedes echar una cerveza, puedes comer algo. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció uno de los mercadillos más populares de toda España y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Joder, tío, que me ahorra unos buenos euros. Me encantó, aunque te diré que envidiosa estoy, pero pues no importa porque mi mamá salió ganando. Al menos alguien salió triunfando en esta familia y esa no fui yo, pero no me interesa, ¿oíste? Chama, una cosa impresionante, me encantó todo, ¿oíste?